Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a una clase de Derecho Ambiental. En primer lugar, quería agradecer a las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse al foro sobre los jueces en relación con cumplimiento y la protección de los recursos hídricos. Creo que los que tuvieron la oportunidad, fue un foro realmente bueno, sobre todo para poder conocer los principios de la Declaración de Brasilia en relación con la justicia hídrica. Recordar nada más que la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la IUCN, la cual yo soy parte, tiene este tipo de iniciativas de manera frecuente, así como animarles a que visiten también la página de YouTube, el canal de YouTube de la Comisión Mundial, porque se exponen algunos aspectos interesantes, no webinars, sino más bien charlas magistrales de algunos autores muy importantes en la materia, entre ellos precisamente uno de los autores de los libros que seguimos nosotros, que es el de Lorenzetti, que es el expresidente de la Corte de Justicia de de la República Federal de Argentina, y que lo van a tener ahí. Ahora sí, regresamos a nuestros temas y sobre todo al trabajo que estuvimos haciendo en la unidad 7. La unidad 7, recuerden ustedes que está compuesta con el análisis de los servicios ambientales. Servicios ambientales que veíamos sobre todo que tenían por objeto el establecimiento de una tutela para la conservación, la promoción, el mantenimiento de manejo sostenible, restauración de ecosistemas. Y nosotros habíamos hablado por lo menos de 4 tipos de servicios ambientales, unos que podrían ser culturales, otros a nivel de hábitat, otros de regulación y otros de aprovisionamiento. Usualmente nos solemos quedar más en aprovisionamiento y regulación, sin embargo, nuestro código sí hace la distinción, se refiere a cada uno de ellos. Habíamos visto en una clase pasada cómo tenía que regular estas actividades y sobre todo pensar que detrás de estas actividades de manera particular vamos a encontrar unos que son unos prestadores y otros que van a ser unos beneficiarios, y en tanto en cuanto los podamos identificar a los servicios ambientales desde la perspectiva de los beneficios que estos producen, beneficios que a veces usted o yo no los podemos notar de manera directa, pueden estar de manera indirecta en beneficio de la sociedad, en tanto y en cuanto permitan, por ejemplo, mantener o generar funciones ecológicas que van a ser vitales, por ejemplo, para los ciclos vitales de la naturaleza. Hace poco, durante esta semana, se hacía alguna publicidad, por ejemplo, por parte del Ministerio del Ambiente en relación al mantenimiento de las zonas el Parque Nacional, de los parques nacionales protegidos, y se mostraba, entre otras cosas, temas interesantes precisamente para medir la calidad ambiental y para medir sobre todo la calidad de los ecosistemas. Y para medir la calidad de los ecosistemas, por ejemplo, se veía que tal o cual especie, por ejemplo, animal, se encuentra todavía con presencia. Para eso, entre otras cosas, se utiliza a la fecha, por ejemplo, cámaras de fototrampeo. En alguna oportunidad les compartí unos videos, por ejemplo, alrededor de nuestra zona, simplemente donde se veía presencia de ocelotes, se veía presencia de también jaguar, se veía la presencia del oso de anteojos, entre otras cosas. ¿Sí? Dentro de los, solamente para recordar, estábamos viendo también cuáles eran los tipos que podíamos encontrar, y en aprovisionamiento veíamos aquellas situaciones que pueden llegar a ser tangibles, como con recursos naturales renovables o no renovables respectivamente, por ejemplo en temas de agua, de madera. Sí, la compañera Anabel nos hizo una presentación muy interesante en relación a temas forestales y de vegetación de manera particular. Pero también vamos a encontrar situaciones de servicios de regulación que tiene que ver sobre todo con procesos relacionados con los ecosistemas.
¿Por qué? Porque siempre va a existir una presencia de carácter antrópica. El ser humano podrá tener unos impactos, por más mínimos que sea, y van a cambiar las condiciones. Esas condiciones que van a cambiar va a generar unos impactos, ya sea en tierra, aire, agua, en los propios suelos, de manera particular, por ejemplo, en la fertilidad de los mismos, inundaciones, etc. Muestra de ello, servicios de regulación, por ejemplo, podrían ser, entre otras cosas, situaciones que podrían llegar a afectar. Un ejemplo podría ser para evitar inundaciones o en su defecto, por otro lado, en cambio, para evitar sequías respectivamente, respecto de, por ejemplo, el agotamiento que pueden sufrir los suelos. Mientras que unos que están, si bien es cierto, en teoría un poco más alejados de lo ambiental, que serían aquellos de carácter cultural. No obstante, estos, habíamos conversado, tienen sobre todo una implicación muy importante en un país multicultural y plurinacional como el Ecuador, porque a través de estamos buscando, por ejemplo, conexiones de carácter espiritual, de carácter de recreación o en su defecto también situaciones de carácter estético. Muestra de ello es que una de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son, por ejemplo, las áreas de recreación. ¿Por qué? Porque lo que muestran ahí es que por los caracteres, por ejemplo, de manera estética, de belleza o en su defecto también en relación espiritual o cultural, tienen una repercusión importante en beneficio de la sociedad. Muestra de ello es, hemos abordado, por supuesto, a lo largo de esta materia, el reconocimiento que tiene la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Sí? Solamente una pequeña referencia a aquellas personas que nos acompañaron en el foro de la Declaración de Brasilia y el rol que tienen los jueces. Había una de las presentaciones que era sobre el caso colombiano, y mostraba, entre otras cosas, las críticas de manera muy clara sobre que, si bien es cierto, a nivel de jurisprudencia se había reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos a través del río Atrato, por ejemplo, decía que no necesariamente los principios fueron utilizados de manera adecuada, los principios ambientales, y que ella veía ciertas críticas. Es decir, no por el hecho de que se reconozca, no por el hecho de ver temas que podrían considerarse, entre comillas, de avanzada, siempre va a estar correcto. Nosotros somos juristas, ustedes son juristas en formación, y lo que buscarán precisamente es que las situaciones de carácter práctica obviamente encajen dentro de la doctrina y de los principios elaborados a través de la jurisprudencia. Y por último, el tema de soporte. Los servicios de carácter de soporte buscan sobre todo que los procesos de los ecosistemas, que van a ser básicos, aseguren la necesaria provisión de servicios para otros, ¿sí? Por ejemplo, en tema de ciclo del agua, en tema de nutrientes, en tema de suelos, etc. Y nosotros conversábamos que ya definíamos que siempre va a existir, por obvias razones, uno que dentro de los servicios ambientales, uno que será el prestador y otro que va a ser el beneficiario. Prestador entendido, puede ser persona natural o jurídica, que al final del día lo que hace es que a través de su acción u omisión, veíamos acción, por obvias razones, va a generar ciertos movimientos, va a realizar cierta tutela o en su defecto omisión, deja de realizar una actividad usualmente con el propósito de conservar, de manejar o restaurar ecosistemas. Véase los casos que habíamos conversado en su momento asociados a programas interesantes como sociopáramo o sociobosque respectivamente, mientras que los beneficiarios van a ser, vamos a ser nosotros, las personas naturales o jurídicas también, quienes nos estamos beneficiando de estos servicios ambientales. Pero también puede ser una persona jurídica en tanto en cuanto podemos verificar, por ejemplo, dentro de una cuenca que un conjunto de fábricas, un parque industrial se va a ver beneficiado de los efectos de mantenimiento del suelo o en su defecto situaciones asociadas al mantenimiento de situaciones, por ejemplo, como conservación de los recursos hídricos. Para ello, no podemos olvidar que se necesita financiar. Y si se necesita financiar, debemos buscar formas de financiamiento. Y esas formas de financiamiento van a verse, entre otras cosas, desde la perspectiva de quién va a proveerlo.
Usualmente siempre buscamos que sea el gobierno quien pueda proveer de estos recursos, en tanto y en cuanto tiene una responsabilidad, ya sea en el manejo ambiental. No olviden que a nivel del gobierno central, recordamos que la Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector, ¿sí? Sin embargo, a nivel provincial y a nivel municipal se tiene también una importancia muy considerable, asociada, entre otras cosas, no solo al tema ambiental, sino también a las situaciones relacionadas con gestión de riesgos y también, por ejemplo, asociadas a aspectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Podremos buscar entre ellos los que les van a interesar a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Por ejemplo, temas de erosión, temas de inundaciones, temas de deslizamientos que vienen asociados a lo que yo les estaba hablando de gestión de riesgos, también situaciones que van a suceder sobre todo relacionados con temas de plagas. En la unidad pasada recordarán ustedes que hablábamos de las especies invasoras y de las especies exóticas en este sentido y la manera a través de la cual tendríamos que regular. Pero también estarán temas asociados, por ejemplo, a lo que disponía en su momento el protocolo de Kioto y que ha sido mantenido en el caso ecuatoriano a través de, por ejemplo, captura y captación de temas asociados a dióxido de carbono, lo cual resulta interesante y sobre todo saber que existen fondos a nivel internacional que permiten eso. Es decir, hay cooperación internacional a través de la cual el Estado logra aplicar y a través de pequeños proyectos las personas naturales o jurídicas, por ejemplo, una fundación, un gobierno autónomo descentralizado, una comunidad a nivel comunitario, pueden de manera particular, ¿qué cosa? Así que se les asigne obviamente esos fondos con el propósito de cumplir esos propósitos. Sin embargo, también van a existir iniciativas que no necesariamente se van a ver asociadas con este eje, llamemos así, con esta dinámica de siempre depender de fondos a nivel nacional, si ustedes quieren, porque al final del día lo que estamos buscando detrás de esto no es otra cosa que no necesariamente el servicio que se está prestando, entre comillas, logre ser autosostenible, ¿sí? Porque uno de los problemas que suelen pasar con los proyectos, ya sea sociales o proyectos socioambientales en general, es que funcionan en tanto y en cuanto tienen una ayuda inicial. Sin embargo, lo que se tiene que buscar siempre, y eso ustedes que estarán presentes después en el ámbito privado, en el ámbito público, es que los mismos sean autosostenibles, porque en algún momento se terminará la ayuda de cooperación internacional o la ayuda del gobierno central o gobierno autónomo descentralizado, y ese proyecto tiene que, obviamente, poder ser sostenible. Pero ahí viene la gran disyuntiva y sobre todo aquí ya me interesa, ya les voy a empezar a preguntar a ustedes, ¿sí? ¿Creen ustedes que estamos dispuestos a pagar por servicios ambientales? ¿Creen que en el caso de los ecuatorianos, ¿sí? Estamos conscientes que la naturaleza, determinadas acciones o omisiones nos permiten que podamos financiar adecuadamente estos servicios? Francisco, por favor, tiene la palabra. Si son tan amables para participar, si prenden el video, les agradecería a las personas que puedan. Ya enseguida le prendo, doctor. Doctor, yo considero que no existiría ningún interés en cuanto al financiar los servicios ambientales, porque no existe una repercusión directa en los beneficios que financiar el sustento del ambiente tiene. Entonces, además de que nos encontramos en una economía bastante subdesarrollada, para lo cual los fondos no son estrictamente destinados hacia el medio ambiente, sino más bien para el sobrevivir. O sea, en economías más desarrolladas se podría hablar de una conciencia y un interés en la inversión en fondos ambientales. Bien, muy bien. Tal vez alguien más me puede comentar en cambio, ¿creen ustedes que alguien sí estará interesado de pronto por los servicios que éste va a recibir? Leslie, tal vez nos puede ayudar.
Buenos días, doctor. Yo considero que los interesados en este caso, y como habíamos visto en clases privadas, pueden ser empresas privadas que se van a beneficiar del cobro de esto, porque precisamente esto va a ayudar a que se incrementen los beneficios, y también considero que puede ser ciertas personas que viven en estas zonas que también se van a beneficiar. Y creo que en general podrían ser las empresas que precisamente cuidan y se encargan de estos espacios. Gracias, Leslie. Tengan presente que estamos hablando de aspectos no solamente relacionados a temas hídricos, no solamente relacionados a bosques, estamos hablando también de temas relacionados a suelos. Y cuando estamos hablando de suelos, por ejemplo, la que está por detrás, que es natural, será situaciones asociadas, por ejemplo, a temas de soberanía alimentaria. No se olviden que de manera transversal en nuestra Constitución se establecen los aspectos asociados a alimentos y a soberanía alimentaria. ¿Qué quiero decir? Que vamos a necesitar, no es porque la gente esté consciente, sino porque de una u otra manera, si ustedes quieren, incluso de obligación, se va a tener que cumplir de esta manera. Ejemplo, ¿sí? A futuro, en un mediano o largo plazo, una comunidad va a necesitar recursos hídricos, va a necesitar obviamente un suelo en buenas condiciones para, por ejemplo, mejorar en sus procesos de producción o para el mantenimiento normal y su subsistencia. O dos, también van a existir situaciones asociadas, por ejemplo, en ciudades medianas o grandes, asociadas a temas de contaminación. Véase, por ejemplo, situaciones relacionadas con la utilización de transportes, por ejemplo, contaminantes. ¿Qué pasa? A más polución, mayores enfermedades. No es porque estén necesariamente las personas conscientes que es necesario proteger el ambiente. Regresamos a una dinámica antropocentrista. No es que necesariamente me interesa la naturaleza, sino me interesa proteger la naturaleza en tanto y en cuanto ésta me puede brindar un beneficio. Y en tanto y en cuanto el beneficio que me puede prestar en este caso es asociado a un derecho, al derecho a la salud. Por ejemplo, si se comienzan a generar un aumento a nivel de enfermedades, por ejemplo, entre otras cosas, a nivel de alergias, lo lógico es que yo tenga que necesariamente tomar acciones en este sentido. Yo les había quedado en explicar algunos casos de financiamiento, entre comillas, exitoso que podría existir a través de estas iniciativas. Y uno de los temas que siempre ha llamado mucho la atención, sobre todo a nivel del país, ha sido la idea de los fondos de agua. Yo les había enviado, incluso ustedes ya me contarán lo que lograron averiguar, ¿sí? Pero el primer fondo de agua que se constituye fue el tema del FONAC. Y el FONAC se constituyó en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano. ¿Cuál era la intención? La intención es que se dieron cuenta que la ciudad cada vez crecía más. Y si la ciudad crecía más, necesitaban obviamente recursos, pero recursos de todo tipo. Se necesita obviamente mayores alimentos, se necesita mayores zonas para poder realizar crecimiento a nivel urbanístico, pero también a nivel industrial, y la gente necesita líquido vital. Y como la gente necesita líquido vital, se dieron cuenta que las fuentes que tenían al inicio ya no les eran suficientes. En el caso de Quito, para solamente hacer un parangón para que se fijen, ¿sí? Quito es más o menos una línea horizontal. En la mitad está el centro histórico, el sur y el centro. Cada vez ha crecido mucho, ¿sí? Pero obviamente tiene un circuito sur-norte. ¿Cuál fue el problema? El problema es que necesariamente al inicio, ¿sí? La mayor cantidad de agua simplemente llegaba directamente de las faldas del Pichincha. Nota mental, mayor parte de ciudades, los asentamientos humanos, usualmente se las hacen cerca de lugares donde se tengan recursos. Si ven el caso de la ciudad de Quito, obviamente era una planicie que estaba debajo de unas faldas de un volcán inactivo que le ofrecía muchos servicios en este tipo y que era una tierra que producía. Además, ahora ya no se lo ve, pero existían muchas lagunas, ¿sí? Sobre todo las personas que conocen o en su defecto han visto en las noticias, no sé si han escuchado ustedes la problemática que existe sobre todo con la construcción de una nueva plataforma de edificios públicos.
Los edificios públicos se construyeron en un lugar que se llama ahora la nueva plataforma. Por ejemplo, hay la nueva plataforma financiera, la nueva plataforma de servicios, que está cerca del Parque de la Carolina. El Parque de la Carolina, ¿qué fue? Fue una laguna en su momento, ¿sí? ¿Y qué fue la zona de Iñaquito? La zona de Iñaquito era un conjunto de lagunas que eran sobre todo que fluía el agua precisamente de las faldas del volcán, ¿sí? ¿Por qué les cuento todas estas cosas? Porque cuando hay mano del hombre, obviamente hay que saber manejarlas correctamente. ¿Qué se hizo? Se hizo infraestructura gris, es decir, se embauló todo lo que bajaba por esa quebrada, y esa quebrada ahora se llama una avenida, es la Avenida Mariana de Jesús. Y por debajo de la Avenida Mariana de Jesús va unas tuberías gigantescas. Cuando llueve, obviamente, va el agua por ahí. Pero cuando hay escorrentía tan grande, ¿sí?, que ya no se puede aguantar una tubería, ¿qué pasa? Comienza a salir por las calles. Y comienza a salir por las calles y se convierten casi como en ríos naturales. ¿Y dónde bajan? A la parte baja, que eran antes lagunas. Las lagunas se alimentaban. Ahora ya no hay lagunas, las lagunas se secaron y las lagunas se construyeron. ¿Qué pasa si yo construyo encima de una laguna? ¿Qué creen? Algún momento va a rebosar el agua. Eso es lo que está sucediendo de manera particular con la plataforma financiera, que si bien es cierto, tiene todo un sistema de drenaje muy bien elaborados, hay momentos en los cuales colapsan los sistemas y se llega a inundar, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Sobre todo para que sepan que obviamente se construyó cerca de recursos. Sin embargo, lo que terminó sucediendo en el caso de Quito es que la ciudad crecía, ya les explicaba, antes solamente se proveía esta parte centro, y al sur comenzó a crecer muchísimo, y al norte comenzó a crecer muchísimo. Y después en los valles también comenzaron a crecer. Y dijeron, ya no tenemos agua, tenemos que traer agua de otros lugares, ¿sí? Pero sobre todo se daban cuenta que el agua que necesitaban tenía que venir de otras zonas. Tanto es así, para que vean el tema, ¿sí?, para todo el sur y parte del centro, ¿sí?, viene directamente de los deshielos del Antizán, de un volcán, ¿sí? ¿Qué pasa en cambio con la zona norte sobre todo? En la zona norte, ¿sí?, la mayor provisión de servicios y parte también de los valles tienen un sistema gigantesco que se está elaborando, ¿sí?, que ya está parte en funcionamiento, pero que existe cooperación del gobierno francés, del Banco Mundial, del BID, etcétera. Están construyendo un sistema gigantesco, ¿sí?, que se llama el Sistema de Ríos Orientales. ¿Cuál es el propósito? Traer agua desde el oriente. Es decir, es una ciudad tan grande que ya no me da simplemente con los recursos que tengo alrededor, sino tengo que traer agua desde otros lugares, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Aquí viene ya asuntos interesantes de gobernanza. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo a otro cantón que me provea, ¿sí?, porque yo ya no tengo. Pero en cambio mi zona sigue creciendo tanto que obviamente sigue siendo productiva. Para poder conservar todo eso se creó un fideicomiso. Y se creó un fideicomiso que es el FONAP. Y el FONAP tiene por propósito precisamente conservar y que la garantía de estos servicios permita, entre otras cosas, de manera particular, hacer que, obviamente, que me preste de manera particular unos servicios, sobre todo de dos tipos. Unos de aprovisionamiento, en este caso, ¿de qué? Si yo conservo los páramos, voy a tener de manera particular, por obvias razones, unos interesantes caudales para poder mantener, pero también en servicios de regulación. Y por eso les contaba el primer ejemplo, la primera parte del ejemplo. ¿Por qué? Porque los servicios de regulación, ¿qué hacen? Si yo tengo unas laderas que no tienen vegetación, ¿qué sucede? En laderas que no tienen vegetación, la lluvia llega, ¿sí?, y la escorrentía es mucho más rápida, ¿sí? No hay escorrentía y se va directamente. ¿Qué pasa si yo tengo una capa vegetal interesante? ¿Sí? Se viene a hacer, entre comillas, cual si fuese pequeños diques naturales y el agua se va quedando, ¿sí? Si ustedes tienen oportunidad de ver lo que sucede en los páramos, ¿sí?, alrededor de nuestra ciudad, donde usted viva cerca de las montañas, va a encontrar sobre todo que en las zonas, por ejemplo, hay zonas que se denominan humedales. La idea precisamente de un humedal es que durante la época de estiaje, la época de invierno, sí, obviamente se concentra gran cantidad de agua, pero el humedal, ¿qué hace? Absorbe el agua. Y en épocas de sequía, poco a poco, sí, va permitiendo que, sí, exista cierta cantidad de agua.
Con eso se garantizan, entre otras cosas, lo que a veces parecería que estamos hablando de un tema muy técnico, ¿sí? Los servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos que le sirven a usted, que me sirve a mí, ¿sí? Y que obviamente también le sirven, obviamente, a la naturaleza para sobrevivir. Especies, obviamente, de aves, especies vegetales o especies animales, respectivamente. Pero solamente para terminar, en el caso del FONA, ¿qué pasó? Se paga. ¿Quién paga? ¿A quién le interesa ese recurso? Le interesa el recurso a los que tienen, obviamente, producen hidroelectricidad, les interesa a los que producen agua potable, les interesa también al sector privado porque van a necesitar, le interesa también a las juntas de riego. Ellos viven de eso. Si ustedes quieren, entre comillas, es su materia prima. Si yo para mi industria compro para mi materia prima y hago inversiones con el propósito de mantener mi materia prima, ¿creen ustedes, pregunto yo, sí, que me interesará o no me interesará invertir? Por supuesto que sí. Nota mental. ¿Qué pasa en cambio para las ciudades? ¿Les interesará o no les interesará, obviamente, sus servicios ambientales? Para después no estarnos quejando, uy, qué mala suerte que tenemos, justo por aquí tuvimos una inundación. ¿Eso me genera daños económicos o no me genera daños económicos? Sí, y sobre todo asociando a la idea que decía Francisco hace un momento, si somos países en vías de desarrollo que no tenemos muchos recursos, tendremos la oportunidad, entre comillas, de darnos el lujo de siempre realizar nuevas infraestructuras. No, hacemos una infraestructura y si se daña esa infraestructura, corremos serios riesgos. Entonces, esto se maneja sobre todo a manera de prevención. Este es uno de los ejemplos, ¿sí? Ahora les voy a ir preguntando a ustedes, como les había pedido, por favor, para que puedan participar. Le voy a pedir a Camila Alvarado que me cuente qué averiguó para el día de hoy. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Yo encontré un caso en la comunidad de Chacó que nos decía que la municipalidad empezó desde el año 2005, si no estoy mal, a darse cuenta de que únicamente se utilizaba el 30% de los recursos hídricos que tenían, que eran de 5 microcuencas que estaban alrededor de la comunidad. Se daban cuenta que aquí únicamente tenían este uso del 30% debido a que gran parte de la comunidad se dedicaba a la agroagricultura y sobre todo los animales como el ganado sobre todo contaminaban bastante lo que era el agua a través de su materia orgánica. Entonces aquí lo que empezaron a impulsar es que la comunidad, sobre todo los terratenientes o bueno, las haciendas que están alrededor de estas microcuencas, decidan como que dejar de hacer este uso dentro de este territorio alrededor de las microcuencas y vayan alejándose de estos territorios. Con esto impulsaron haciéndoles un pago de, permítanme, les reviso, a ver, dice, iban a pagar $5 por cada hectárea de pastizal que pueda ser recuperado y $3 por cada hectárea de bosque conservado. En este caso, como podemos ver, se impulsó a que la comunidad deje de utilizar este espacio territorial cercano a las microcuencas y así deje de contaminar. Se identificaron algunos beneficios que eran beneficios incluso hasta económicos, ya que, por ejemplo, el programa ayudaba a reducir los costos de potabilización del agua y la recuperación de los bosques reducía la cantidad de sedimentos que entraban en el sistema y por lo tanto se reducía el costo de potabilización. También en los impactos sociales nos dice que el manejo integrado de cuencas hídricas beneficia directamente a los pobladores de las zonas urbanas del cantón al proveer el agua de mejor calidad para las familias, escuelas y colegios. Y adicionalmente reduce, como queda establecido en la sección anterior, el gasto médico de las familias por problemas gastrointestinales, que era algo, como usted nos decía, que incluso les interesa porque para la alimentación mejora muchísimo y esto reduce los gastos médicos. Eso sería, doctor. Perfecto. No solamente sería eso, sino también porque se mejora la calidad del agua. Es como mejora la calidad del agua, lo lógico es que detrás de eso también disminuye la posibilidad de que las personas tengan problemas gastrointestinales. ¿Sí? Y habíamos hecho alguna vez una referencia
que por cada dólar de inversión que se hace en infraestructura de agua o saneamiento, respectivamente, se recupera en teoría 8. La idea, ¿por qué se recupera 8? Porque se deja de gastar en obras, sobre todo en temas asociados a salud, ¿sí? Y mejoran en aspectos relacionados a educación. Adriana Dávalos tiene la palabra y después Darwin Chávez. Buenos días, doctor. Buenos días, Adriana. Sí, sí, ¿se me escucha ahí? Sí, lo escuchamos bien. Sí, ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo averigüé sobre el FONAPA, que es el Fondo Ambiental para la Protección del Agua, que básicamente es un mecanismo para ayudar a los actores con competencia que tienen en las cuencas del río Paute a generar sus propios recursos económicos y capacidades técnicas, así también como para levantar recursos adicionales y la conservación y gestión que es el recurso hídrico. ¿Por qué FONAPA sería tan básicamente... interesante para el tema de la cuenca del Paute? Está muy bien. ¿Por qué será para la cuenca del Paute? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué relacionaría que sea de la cuenca Bueno, del es Paute? para la protección de todo ese río porque prácticamente se unen los ríos y más que nada tiene una generación del más del 50% de de la energía hidroeléctrica del Ecuador. Muy bien, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, FONAPA es un fideicomiso que está constituida básicamente por etapa EP de Cuenca, EMAPAL EP de Azogues, también está por CELEC y también por el Austro, también forma parte de la Universidad de Cuenca y dos organizaciones no gubernamentales de conservación. Esta es un proyecto de Natural Conservancy y la Fundación Cordillera Tropical. Yo dentro de esto, lo que pude averiguar es que se iniciaron primero se identificaron dos zonas que fueron las primordiales, que fue la zona de Sustac, que es en el sector de Barabón, y también la zona de Aguarongo, que es en la comunidad del Carmen de Jadán. Lo que se hacía con ello es concientizar y identificar primero a las comunidades que habitan en ellos y después trabajar tanto como las personas dueñas de los predios y también con las comunidades que están vinculadas con las fuentes hídricas o con las zonas de bosques. Fueron identificando los incentivos que podían tener la gente al poder proteger este recurso. Lo que se hacía, bueno, es capacitar y concientizar y más que nada la protección del mismo. Lo que se hacía con este proyecto es dar seguimiento y monitoreo a todas las actividades y verificar que las fuentes de agua estén verdaderamente protegidas. Los principales objetivos de este proyecto era lograr los acuerdos, identificar los actores que van a participar dentro de esta protección del medio ambiente, identificar también las áreas que van a ser protegidas y posteriormente, bueno, hacer el monitoreo como mencioné anteriormente. Este proyecto ha tenido un gran impacto con la organización y también con el Fondo de Conservación. Ha sido prácticamente, lo consideran positivos quienes intervinieron en este proyecto. Todo el tiempo que han empleado en este proyecto han permitido trabajar bajo una planificación que se han organizado de acuerdo a las comunidades. Por otro lado, este proyecto ha ayudado, como mencioné y recalco, a tomar conciencia sobre el cuidado del agua, por ejemplo, en la zona del Yanuncay también con el trabajo que están realizando, básicamente se centraban y lo que podía leer era que se basaban en una familia, que ellos eran propietarios de un sector o de una propiedad aledaña a esta cuenca del río y es muy interesante ver cómo estos propietarios aportan al proyecto, es decir, dejan que este proyecto siga avanzando y se siga protegiendo esta cuenca del río Paute. Eso, doctora, he podido averiguar. Muchas gracias, estimada Adriana. Simplemente unas referencias adicionales. Por ejemplo, ha sido interesante que el propio CONAPA ha acompañado en proyectos, sobre todo de generación de ordenanzas, ¿sí? Y va a sonar raro, ustedes saben que el río Paute va por la cuenca, no solamente es el río, sino la cuenca del río Paute pasa por algunos cantones. Y
más bien donde existe la ordenanza para protección de recursos y para temas de servicios ambientales, es en Paute, en Gualaceo, en Azogues, y no así en Cuenca, ¿sí? Que obviamente tiene la mayor parte del territorio. No obstante, uno de los problemas que se genera en ese sentido son aspectos relacionados sobre todo al ámbito político, ¿sí? Y también en el caso de Ponapa, no sé si alguien más vaya a explicar, hay un tema interesante de los caracteres asociativo y la participación de las comunidades, por ejemplo, a través de una empresa comunitaria que ellos generaron, que se llama la empresa comunitaria Cutún, ¿sí? Y ellos lo que hacen es que en vez de contratarle a un privado para hacer obras, le contratan a la misma comunidad para que hagan las propias obras, para que hagan viveros, para que pongan alambrados, etc. Darwin Chávez tiene la palabra. Doctor, buenos días, compañero Ciudad. Yo Si investigué... prendes la cámara, te agradecería, Darwin. Ya. Ya. ¿Cómo están, chicos? Doctor, buenos días. De forma similar, contando así a datos que también realicé una investigación acerca de fondos que se dan por parte de la municipalidad para, obviamente, esto en cuanto a servicios ambientales. La compañera Camila había hablado de la población del Chaco. Respecto de ello, voy a contar de que se encuentra atravesada principalmente por el río Quijos, que es un río que, digamos que por sus cuencas, por su agua, efectivamente, más de aproximadamente 18.000 habitantes de ese sector, del Cantón del Chaco, son los que se benefician directamente. En principio, respecto de este programa, digamos que avanzó con un propietario, un propietario se sumó a esta iniciativa y después, ya con avanzar de los años, 10 años después, se dice que o actualmente se cuenta con 18 propietarios que se encuentran involucrados y con la finalidad también de apoyar a este proyecto o este programa que fue impulsado por la Municipalidad del Cantón Chaco. Ya, doctor, eso quería contar y además tengo una pregunta. Estaba leyendo un artículo de una autora y decía de que respecto al artículo 74, inciso segundo de la Constitución, que me permito leer, que nos dice que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación, su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. En este sentido, la autora nos decía de que si se prohíbe expresamente la apropiación de los servicios ambientales, y al prohibir la apropiación debemos entender que se está prohibiendo el reconocimiento de pagos por esos servicios. Entonces, más bien quiero enfocar en esto, digamos, cuáles son, y sabiendo obviamente que nos permitiría, si tenemos algunos pagos por estos servicios ambientales, permitiría conservar, digamos, los ecosistemas, que sería muy importante, y hay en medio una controversia o un choque de ideas al respecto. Gracias, es buena la pregunta. Sobre todo la crítica que se hace ahí, al final del día no nos olvidemos que también hay posiciones ideológicas por detrás, ¿sí? Entonces, lo que buscó nuestra Constitución es que se genere la posibilidad de que sea público. Pero el hecho de que sea público, que no permita apropiación, no quiere decir que no se pueda cancelar por los mismos. ¿Qué se buscó? ¿Qué se quiso evitar? Se quiso evitar, por ejemplo, que una comunidad que esté en una cuenca alta o que esté en una elevación superior, ¿sí?, le quiera cobrar directamente a otro. Lo que sí se pueden es hacer, obviamente, generar de esta manera sistemas con el propósito de incentivar su conservación, pero no generar tarifarios, ¿sí? Por ejemplo, yo el día de mañana termino, no sé que los servicios ambientales que son para proveer el servicio de agua potable de la ciudad de Cuenca es el bosque A, B, C y D, que todavía son privados. Yo me compro esos bosques y después te cobro a ti. Lo que sí puedo hacer es llegar a un acuerdo contigo con el propósito de que ustedes me incentiven para que yo conserve en tanto en cuanto se puede proveer el servicio. Pero lo que se hizo evitar en este sentido, es, insisto, una posición mucho más ideológica, es que exista un nombre y apellido por detrás de alguien que se pueda llegar a apropiar. Nota mental, cosa que sí ha sucedido y si se analiza, por ejemplo, en la legislación americana,
por ejemplo, con el caso de las comunidades indígenas de las reservas. Las reservas tienen derechos, y ellos sí tienen derechos, y ellos venden sus derechos. ¿Sí? Muestra clarísima de eso es lo que sucede, por ejemplo, en Arizona, en el desierto de Arizona. ¿Sí? Existen muchas comunidades, pueblos indígenas, incluso se pelean entre esos pueblos indígenas con el propósito de saber de quién es ese territorio para después yo venderte esos derechos. ¿Sí? Entonces, son visiones primero ideológicas, pero también visiones del derecho totalmente distintas, que no necesariamente se acoplan a nuestra legislación, dado nuestra historia y también nuestros fundamentos que no son del common law, sino son del civil law. ¿Sí? Kevin Sánchez tiene la palabra. Ya, doctor, buenos días compañeros. Buenos días. Yo estaba en lo que usted ya tocó un poco, que es el FONAGUA, el FONAG, que es el Fondo para la Protección del Agua, que empieza en 1990. El FONAG como tal es el Fondo para la Protección del Agua que nace en Quito y las cuestiones del abastecimiento de agua que se tenía en el Distrito Metropolitano. Entonces, hace referencia, por ejemplo, sobre todo a la inversión que tuvieron los constituyentes de este sistema fiduciario y que empezó con $21,000 y al día de hoy ya se recaudó más de 21 millones de dólares. Entonces, esto ha permitido el abastecimiento continuo de la ciudad, pero dice que es bastante importante la situación y la sustentabilidad económica que tiene este fondo, porque dice que por cada millón que es invertido, tiene un multiplicador de 7 millones de dólares que se replican alrededor de este proyecto. Entonces, esto permite que se mantenga las fuentes hídricas a 50 y a 100 kilómetros de la ciudad de Quito. Entonces, esto permite que, bueno, permite que no se tenga que invertir en infraestructura para llevar de fuentes hídricas más lejanas hacia la capital. Entonces, el abastecimiento no necesita una inversión de infraestructura más grande. Por ejemplo, dice también que uno de los principales constituyentes de este fondo fue la Empresa Eléctrica de Quito, fue la Cervecería Nacional, Camarén, Tesalia. Entonces, estamos viendo que sí se está recaudando desde una inversión privada para que los servicios que estos tienen y que a la final lucran de estos puedan ayudar a la conservación del ambiente. Ayudan a la conservación del ambiente, pero no olvidemos que también lo pagan en tanto en cuanto a ellos también les sirve. ¿Sí? Claro. A ellos les sirve también, porque al final del día, si tú hablas de Cervecería Nacional, sí conoces que hace Cervecería Nacional. ¿Sí? La deliciosa cerveza, ¿sí? Y precisamente una de las grandes fábricas de Cervecería Nacional está en la ciudad de Quito, ¿sí? En Cumbayá. Y en el caso de Tesalia, por su parte, ¿sí? Obviamente que produce agua embotellada, ¿sí? Entonces, por obvias razones, a ellos sí les interesa, entre comillas, regreso a la idea, es parte de su materia prima. ¿Me interesará invertir o no en mi materia prima? Sí, al igual que la empresa de agua que vende agua, ¿sí? Entonces, en consecuencia, le interesa mantener. Sí, además también es importante que este fondo empiece en Ecuador y sea replicado en varios países de Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, en Perú, y ya hasta el momento se lleva alrededor de 40 fondos para la protección del agua, y es bastante interesante porque la idea de este servicio ambiental o de este fondo nace en Ecuador y ya se replicó en varios lugares de Latinoamérica. Muchas gracias, Kevin, por su participación. Anabel tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenos días. Y hace unos días, y voy a tomar un poco su presentación, la presentación que escuchamos hoy día, y sobre todo de la doctora María del Pilar García, si no estoy mal era su apellido, sobre el tema y cuando las normativas están hechas a la medida para beneficiar a ciertos grupos. En este caso, tomando lo que usted nos expresó sobre el tema de las empresas,
Estuve hace unos días, como ustedes saben, en la costa, y en eso me visitó una persona que iba de viaje hacia Manta y hacia otros sitios, y mantuvo una reunión en el espacio donde yo estaba, vía Zoom, y se trataba de implementar energía fotovoltaica en Galápagos, doctor. Muy bien, en la presentación en la que estuvieron varias personas, y la persona que traía la tecnología a Galápagos decía, yo no puedo ingresar en el Ecuador porque los trajes están hechos a la medida. Es decir, hay una sola persona que va a beneficiar, o sea, que es ahorita el concesionario. Si yo voy con energía fotovoltaica, con todo el equipo, solo tengo que venderle a una empresa con nombre y apellido, si no estoy mal, era Elec o Selec. Y a la vez esto no me hace viable económicamente que yo llegue con energía fotovoltaica. Solamente para explicarles a los compañeros, para que siga explicando, sí, dentro del régimen eléctrico del Ecuador, de la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico, sí, establece que si usted tiene una iniciativa particular para generación eléctrica, esa generación eléctrica tiene que ingresar al Sistema Nacional Interconectado. Y el Sistema Nacional Interconectado es administrado por SELEC, por el Estado. Entonces, dependiendo el día y la hora, esto es interesante, sí, establecen unas tarifas. Entonces hay un tarifario. No es lo mismo lo que se paga en electricidad, porque se hacen una especie de subastas, ¿sí? Que pagar de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, y así, por tramos, ¿sí? Porque se dan negociaciones, porque hay picos de consumo. Entonces, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, ustedes entenderán, hay momentos donde es más alto y más bajo. Nota mental, también incluso cuando usted quiera, el día de mañana, sí, Camila dice, yo quiero hacer un edificio y en mi edificio voy a poner paneles solares. Usted podrá poner paneles solares, pero esos paneles solares, igual esa energía tiene que entrar al Sistema Nacional Interconectado, que si bien te autoabastece, igual le tienes que pagar un fee al Estado. Y solamente tú puedes beneficiarte hasta cierto porcentaje, porque después, lo que explica la compañera Anabel, al final del día, siempre el negocio grande no quiere perder. Entonces, ya cuando comienzas a generar mucho, yo solamente te permito, para ser sostenible, etcétera, generar hasta cierto momento. Lo demás ya no puedes generar, porque ya entra, o puedes generar, pero no te pago nada, no te reconozco nada. Ergo, a nadie le va a interesar, obviamente, producir a costo cero. Siga, por favor, Anabel. Entonces, este señor Vicenzo, que era un español, decía, yo no voy a llegar al Ecuador con estas condiciones, donde existen, así utilizaba la expresión, kamikazes, es decir, personas que lo venden a nada, donde llegan grupos de pronto con los que voy a tener que competir en un challenge Swiss, llamaba en un sistema de ofertas donde sale la oferta más barata. Entonces, él a eso se refería con ciertos kamikazes chinos que vienen y ofrecen a nada y luego botan el servicio a la medida en el camino. Entonces, a lo que voy es, la doctora María del Pilar García decía hoy, destrabar administrativamente y como la parte legal, que es tan pesada en cuanto a trajes elaborados a la medida, direccionados solo para que les sirvan a cierto grupo y no ampliar a estas energías que de pronto podrían ser viables y ayudarnos de cierta manera. Eso nada más, doctor. Muy amable, gracias por la participación, Anabel. Por favor, Cristina y Pedro después. Buenos días, doctor. Voy a tratar rápido porque tenemos 4 minutos, pero prácticamente yo también investigué algo sobre el FONAC y 2 cosas puntuales que quería aportar que me parecieron interesantes. La primera es que el FONAC también se financia a partir del 2007 por una ordenanza que se emitió en Quito, que dice que prácticamente el 2% de la facturación de empresas de agua municipal tienen que ir a este fondo de agua. Entonces, leía una entrevista que habían hecho en El Comercio y decían, los que dirigían el FONAC y estaban tramitando los proyectos y demás, decían que esto es muy importante porque aporta aproximadamente $2 millones al año y que sirve bastante para financiar el FONAC. Y también había investigado que no solo el FONAC, sino la mayoría de fondos de agua que nacieron por esta iniciativa internacional de The Natural Conservancy, se tienen proyectos y fondos que vienen
de ayuda directa de Coca-Cola. Y hablaban precisamente de que sí, como mencionábamos en el ejemplo de las cervezas, la materia prima de Coca-Cola es el agua. Entonces, lo que hace Coca-Cola prácticamente es decir, o sea, quiere llegar a una idea de aguas neutrales. O sea, todo, por cada botella que tú compres o por cada botella que alguien consuma, todo el agua que Coca-Cola utiliza se regrese, se regrese, se regrese a las fuentes y demás. Entonces, para finales del 2020 se espera que Coca-Cola haya devuelto incluso más del agua que ellos utilizan para la producción de colas. Entonces, decía que para finales del 2020 tienen planeado que se devuelva aproximadamente un 125% del agua que ellos utilizan. Y no es solamente el proyecto que está en Ecuador, sino en varias zonas que van desde Guatemala, Honduras, Colombia, República Dominicana. Entonces, me parecía como que algo interesante. Eso es interesante, pero hay que tener presente por qué lo hicieron. Y lo hicieron porque, entre una de las cosas más importantes, en el año 2016 se le dio una autorización, ya no concesiones, porque ya no existen concesiones, una de las autorizaciones de uso más grandes a nivel de acuíferos, precisamente al sur de la ciudad de Quito, a Coca-Cola. Hizo una de las inversiones más altas en la región. ¿Sí? Entonces, al final del día, vayan viendo ustedes a nivel comercial, no es que estén tan mal, sí es un negocio. ¿Sí? Gracias, Cristina. Pedro, por favor, tiene la palabra. Buenos días, compañero, doctor. Bueno, en Buenos mi días. caso yo ya tenía más o menos ideas sobre el tipo de servicios y se remontaba más o menos a enero cuando hubo todo este boom de los incendios forestales en el Amazonas y demás zonas del mundo, y obviamente salía a la palestra pública la iniciativa de la rentabilización de la protección de los ecosistemas. ¿En qué sentido, no? Nos ponían los ejemplos de Finlandia o de Europa en general, en el cual más del 50% de los bosques, por ejemplo, son de propiedad privada. En Finlandia el 60% están en manos privadas, de tal forma que además del 95% de estos poseen certificados de desarrollo sostenible. Es decir, que cumplen con todos los parámetros para su correcto desenvolvimiento, que mantienen en conservación las especies, los bosques en general. Estos se regeneran cada año de una manera sustentable, de tal forma que este tipo de iniciativas privadas lo que buscan, como decía, es la rentabilización de la protección de los ecosistemas, ¿no? También salía el ejemplo, por decir, de Sudáfrica, con la privatización de estas zonas ecológicas. Por ejemplo, tenemos ahí las Game Reserves, que lo que se refieren es a la privatización de estas zonas, de tal forma que las personas, los propietarios, puedan poner como servicio, por ejemplo, la caza de ciertas especies, de manera que estas personas, para tener rentabilidad, lo que van a hacer es que estas especies se reproduzcan de una mayor forma, de que obviamente Solamente para existan más agregar, especies de estas para que el haya... término que existe son los cotos de caza, ¿sí? Están regulados Los en español, perfecto, sí. los cotos de caza, ¿no? Entonces, usted paga, es un servicio, yo soy cazador, estoy consciente que no puedo ir a cazar porque sé que es un delito en determinados lugares, pero hay lugares donde hay excepcionalidades, ¿sí? Nota mental, para que continúe Pedro, sí existen en el Ecuador cotos de caza. Por ejemplo, aquí en nuestra región, en la provincia de La Suay, cerca de Nabón, existe un coto de caza. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, obviamente, pagarle al hacendado, es un hacendado en este caso, sí, y el hacendado se encarga de mantener, por ejemplo, determinadas especies. Nota mental, para que ustedes tengan presente. Esa iniciativa tendrá o no tendrá una licencia ambiental. Claro, tiene una licencia ambiental, porque tiene que, obviamente, que decir, a ver, ¿cuántos venados hay? Tengo 34 venados. Usted se compromete a mantener siempre 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el hacendado de la iniciativa? Como dice Pedro, mantener el ecosistema. ¿Por qué? Porque solo en ese ecosistema se pueden criar. Y además, aves exóticas, etcétera. Continúe, por favor. Listo, solo para darle unos datos, se me detraba la cámara porque para darle unos datos. Esperen un segundo. En Sudáfrica, este tipo de cotos de caza empezaron por la década de los 70. De tal forma que en la actualidad existen más de 10.000 reservas privadas en Sudáfrica, y las cuales emplean además a 140.000 personas. Es decir, además de ser rentable para una persona, para el dueño, genera puestos de trabajo, ¿no? Y tiene un total de 20 millones de hectáreas todas estas reservas,
de tal forma que además la tasa de crecimiento de la población salvaje es de un 30% anual. Y además se calcula que en la actualidad existen más de 20.5 millones de animales salvajes en Sudáfrica, y esto a comparación de hace 50 años, cuando la población de animales salvajes rodeaba apenas los 500.000. Entonces, de cierta forma, se puede decir que sí existen ya resultados visibles de este tipo de iniciativas que además logran es que todo este peso de la conservación no termine cayendo en los gobiernos o en los estados, que además para ellos es, si bien puede ser incluso hasta difícil la conservación de parques o cosas más pequeñas, no se puede decir de la conservación de grandes bosques, de grandes zonas ecológicas que obviamente tienen un impacto muchísimo más trascendental en la vida de la sociedad y del Estado en sí mismo. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Y se complementa precisamente aquí con situaciones, por ejemplo, a veces que tendrían que ver también con situaciones de carácter, por ejemplo, paisajístico. Hay reservas privadas en las que usted paga para poder ingresar. Hay una iniciativa muy bonita que es de una fundación que se llama la Fundación Joco Toco. Sí, la Fundación Joco Toco tiene una reserva bastante especial en la vía a Piñas, ¿sí? En la provincia del Oro. Y la particularidad que tiene ese espacio es que usted puede ir a ese lugar y tiene la posibilidad de estar con aproximadamente unos, no sé, 100 colibríes al mismo tiempo. Entonces, es un lugar, es un ecosistema que le permite eso. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a ese lugar de manera específica hay unos bebederos. Y en esos bebederos pequeñitos están cientos, ¿sí? Cientos de colibríes. Entonces usted tiene la posibilidad de ¿qué? De que de pronto no ha tenido la oportunidad de ver un colibrí o 3 o 4 al mismo tiempo, tiene que ver 100 al mismo tiempo, en un ecosistema agradable, etcétera, y usted paga por eso, ¿sí? No es un zoológico, no. Es una reserva, ellos están cumpliendo una finalidad, pero usted también aporta algo. ¿Con qué propósito? Acá es por un carácter estético o por una recreación que usted quiere hacer, ¿sí? Pero las cosas al final del día, esto yo les aliento a pensar, es que sí se tiene que pagar, que también los privados tienen que obviamente estar presentes y que nosotros los particulares también tenemos que aportar. Un modelo que, esto es una opinión personal, ya no es clase, es una opinión personal, yo creo que las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas deberían ser pagadas con unas tarifas diferenciadas. Sí, por supuesto, los estudiantes deberían pagar menos, los extranjeros deberían pagar, los turistas, y por supuesto las personas naturales también deberíamos pagar. No es lógico que pidamos cada vez mejoras en los servicios de las infraestructuras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Y no aportemos nada. Entonces van a decir, sí, pero lo aportamos a través de impuestos. No, no, pero estoy hablando de una tasa para ingresar. Otra cosa totalmente distinta, y es aquella discusión que vía impuestos, obviamente yo no digo, es que yo me estoy beneficiando del 0,0005% del aire puro. No, estamos hablando de una tasa por un ingreso de manera particular, por un servicio que estoy recibiendo, en este caso, para visitar, para tener una infraestructura, para tener un parqueadero, para tener un servicio de acceso a baños, etc. ¿Sí? Pero es difícil cambiar esa estructura mental donde decimos, no, es que todo me tienen que dar gratis. No necesariamente todo tiene que estar gratis, sino que debemos también hacer un aporte en ese sentido y buscar otras vías también, sobre todo por eso era la idea que ustedes revisen la información para estimular que también los privados, que también obviamente las empresas, que también el sector comunitario, que es muy importante, también participe en este sentido. ¿Sí? Muchísimas gracias por haberse conectado. De igual manera, quienes estuvieron presentes en la sesión sobre los jueces y los recursos hídricos, que estamos ya despiertos, ya estamos conectados 3 horas, ¿sí? Así que vayan a desayunar. Muchísimas gracias por haber asistido y antes de que se desconecten, por favor, el día lunes tenemos 2 situaciones. A las 3 de la tarde tenemos conferencia a la hora regular de clase, a las 3 de la tarde. Les pasaré en un momento más el link, por favor, para que se inscriban. Vamos a hablar de I+D+I, es decir, de investigación, desarrollo e innovación, pero buscar formas de financiamiento desde lo regulatorio. Vamos a ver desde el derecho, ¿sí? Cómo se buscan esas formas, ¿sí?
Y terminado eso, se abre la plataforma para el control de lectura respectivo, porque me estaban preguntando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la participación y nos vemos el día lunes.